Muy buenas tardes, bendiciones a todas las preciosas que se están conectando en este día. Dios te bendiga, Jessica, mi preciosa, bienvenida. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos empezando semana. ¿Cómo les fue este fin de semana? Cuéntenme. Amén, Jessica. ¿Desde dónde se están conectando el día de hoy, chicas? Nueva Jersey, Jessica, bienvenida, mi preciosa. ¿Alguien más de dónde se conecta? Me gustaría saber si es la primera vez que se conectan, si ya vienen escuchando los en vivos que he estado haciendo en este tiempo. Elvira, Dios te bendiga, bienvenida, mi preciosa, es la primera vez. Qué bendición, ¿desde dónde te estás conectando, Elvira? Bendiciones, Lupita, User, Dios te bendiga, desde Venezuela, Elvira. Bienvenida a esta transmisión. Bueno, chicas, mientras se conectan las otras chicas para iniciar con la transmisión del día de hoy, yo quiero saber quién en este momento o en algún momento de su vida se ha encontrado en una temporada de espera, en un tiempo de espera, que están esperando por algo que anhelan mucho o por alguna promesa que Dios les hizo y no ha llegado. ¿Quién se encuentra en esa temporada? Yo por lo menos estoy en un tiempo de espera. Entonces yo pongo mi manito y digo yo. Deme un segundo que alguien me está pidiendo el link. No te encuentras, Mercedes, en un momento de espera. Deme un segundo, chicas, ya regreso. Ser tú, pero dueles. Jessica, también estás en tiempo de espera. ¿Alguna de ustedes también está esperando alguna respuesta de Dios a algo que le están pidiendo, que necesitan que Él les confirme y todavía no les ha dicho? Amén, Susi, amén. Yo también estoy salmista. Dios te bendiga, mi preciosa, bienvenida. Tiempo que no te veía. ¿Quién ha sentido en algún momento, en alguna época, que Dios se olvidó de ti? María José, Dios te bendiga, mi preciosa. Qué hermoso que te pudiste conectar. Yo hace muchos años, cuando estaba en mi época mundana, yo peleaba mucho con Dios y pensaba que Él se había olvidado de mí. Desde Nicaragua, bendiciones, mi preciosa, bienvenida. Gladys está en tiempo de espera también. ¿Y les ha pasado que ven a otras mujeres o a otras personas de su familia, amistades que están avanzando y ustedes siguen ahí en el mismo lugar, estancadas, como lo hemos venido viendo con la historia de Lea y de Raquel? Dios te bendiga, Diana, bienvenida, mi preciosa.
¿Quién ha sentido eso y no lo ha llegado a decir? Ya, sí. Muy bien. ¿Y quién ha intentado controlar las cosas para que sucedan? Hacer que las cosas sucedan. ¿Quién ha querido meter mano y ayudarle a Dios? ¿Quién lo ha querido hacer? Yo, en algún momento yo también quise ayudarle a Dios. Creemos que podemos controlar las cosas, las situaciones. Dios te bendiga, Sermista, aquí te esperamos. Tienes muchas deudas, te desesperas. No funcionó, Susi. Muy bien, wow. Y alguna de ustedes, las que vienen escuchando las enseñanzas que yo he estado compartiendo estos días, ¿alguien se identifica con Raquel? ¿Alguien se identifica con Lea? Recordemos que Lea era la no amada por su esposo, pero la que daba fruto. En cambio, Raquel era la mujer amada, la mujer físicamente era muy guapa. Entonces, ¿quién se identifica con Lea? ¿Quién se identifica con Raquel? Susi con Lea. Muy bien, mi preciosa. ¿Alguien más se identifica con alguna de estas dos mujeres que hemos venido hablando en estos días? Con Lea también. Con Lea, wow. Lea, wow. ¿Saben qué? Ahorita que ustedes están contestando, yo creo que también en algún momento de mi vida me identifiqué con Lea. Con Raquel Magic. Muy bien. Hoy vamos a seguir hablando de Raquel, chicas. Hoy vamos a estar hablando Dios ve a Raquel, Dios te ve a ti. Yo le puse Dios te ve a ti. Hoy vamos a seguir con Génesis capítulo 30. Vamos a estar estudiando desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Se escucha muy mal, mi Susi preciosa. ¿Alguien me puede confirmar si se está escuchando mal o es solamente Susi? Bien, Adri me dice que escucha bien. Escuchas bien, Silvia, gracias. Mi Silvi, entonces yo creo que eres tú, mi amor bella. Mi Susi, perdón. Gracias, chicas. Yo creo que más bien apágale tu teléfono y reinicia, mi amor bella. Hoy vamos a entrar, chicas, en un momento muy profundo de la historia de Raquel, ¿ya? Hemos estado viendo estos días cómo estas dos hermanas se casaron con el mismo hombre. A Lea porque le tocó, ¿verdad? Su esposo, su padre se la dio como esposa a Jacob y él quería casarse realmente, era con Raquel y aprendimos cómo fue engañado a través de su tío Labán, que era el tío de Jacob en ese tiempo. La palabra de Dios nos dice que Lea era una mujer de ojitos apagados. En ningún momento nos especifica que era una mujer físicamente no atractiva, pero sí nos dice que era una mujer de ojos apagados, en cambio describe a Raquel como una mujer muy bella. Y la palabra entonces, yo les decía que hay una palabra en la Biblia que nos dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿ya? Y la palabra recuerde que nos dice que por sobre toda cosa guardada, guarda y cuida tu corazón porque de él mana la vida. Otras versiones dice porque este determina el fruto de tu vida. Entonces sí es importante, chicas, que como está nuestro corazón, así mismo nos vamos a reflejar externamente. Y muy posiblemente, cuando la palabra me dice que Lea era una mujer de ojitos apagados, pues era esto, nos lo dice antes de ella casarse con Jacob. Entonces muy posiblemente vemos que era una mujer que no tenía felicidad en su corazón, no tenía gozo y lo reflejaba externamente. Lea se casa con Jacob
pero Jacob no amaba a Lea. Ya, bendiciones a las mujeres que se están conectando, bienvenidas mis preciosas. Vemos que Jacob no amaba a Lea, Jacob amaba a Raquel. Ya, pero la palabra del Señor nos dice, él se casó con las dos, pero la palabra de Dios nos dice que a pesar de que Lea tenía los ojos apagados, a pesar de que Lea no tenía el amor de su esposo Jacob, pues Lea estaba dándole hijos a Jacob. Y cada hijo que ella le daba a Jacob era como una esperanza que ella colocaba de que ahora sí, mi esposo me va a amar, mi esposo me va a querer. Y ella entra en una competencia con Raquel. Raquel, en cambio, tenía el amor de su esposo. Bendiciones, Rosy, bienvenida. Raquel físicamente era muy guapa, pero Raquel no daba fruto. Raquel era una mujer prácticamente estéril. Entonces ellas entran en esa competencia, la una por el amor de su esposo y la otra porque no podía darle hijos y su hermana en cambio le estaba dando muchos hijos. Entonces esto ya lo vimos nosotras. Si no has escuchado estas enseñanzas, te invito a que vayas a la página de YouTube. Ahí estoy como Joana Velázquez y ahí las vas a encontrar para que puedas entender un poco más. Entonces hoy vamos a entrar en un momento muy profundo de la historia de Raquel. El día viernes estuvimos viendo que ellas intercambiaron las mandrágoras, ¿no? Raquel le pidió a Lea, dame esas mandrágoras que te trajo Rubén y yo te doy a mi esposo para que duermas con él. Entonces estuvimos viendo que después de ese intercambio de las mandrágoras, pues Lea estuvo durmiendo con Jacob y nos dice la palabra que Lea tuvo 3 hijos más. Por último dio una mujer. Entonces quiere decir que pasaron más o menos unos 3 a 5 años para que llegáramos a donde vamos a llegar en este punto de la historia de Raquel. Entonces el versículo 22 al 24 nos dice de Génesis 30, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Amén. Entonces aquí vemos, chicas, que el versículo 22 nos dice, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Versículo antes de esto, vemos que Lea tuvo una hija a la cual le llamó Dina. Y aquí vimos que posiblemente ella ya estaba empezando en un proceso de sanidad porque ya no estaba esperando. Cada vez que ella tenía un hijo decía, ahora sí me van a llamar feliz, ahora sí gané la competencia. Estaba en una competencia muy fuerte con su hermana Raquel. Había envidia entre ellas y eso es lo que hemos venido viendo en este tiempo. Pero al final ella tuvo a Dina y punto final. No me especifica más la palabra que dijo, le gané a mi hermana, tuve más que ella, mi esposo me va a amar. Entonces vemos posiblemente que esta mujer ya viene en el transcurso de los años pasando por un proceso muy posiblemente de sanidad, porque ya en su corazón no está esa competencia. Pero entonces luego el versículo 22 nos dice, pero Dios también se acordó de Raquel. Recordemos que Raquel no había podido darle hijos a Jacob. Los hijos que ella le estaba dando a su esposo eran a través de su sierva, pero ella todavía no había podido dar hijos. Entonces hay temporadas donde una mujer empieza a sentir que Dios se olvidó de ella, porque su hermana tiene hijos y uno tras otro, y Dios a mí todavía no. El fruto del vientre de Raquel estaba totalmente seco, estaba muerto. Y hay personas muchas veces que piensan lo mismo, chicas, Dios se olvidó de mí. Dios le está dando a esa persona la salud que yo no tengo. Dios le está dando a esa persona los hijos que yo no he podido tener. Dios le está dando a esa persona ese trabajo que yo vengo años buscando y que no lo he podido conseguir. Y entonces vemos siempre que Dios está dando más y llegamos en un momento a pensar, Dios se olvidó de mí. En algún momento yo llegué a pensar en mi vida que Dios se había olvidado de mí, porque siempre estamos viendo cómo, entre comillas, bendice a otras personas y no a nosotras. Entonces hay esas temporadas donde cualquier mujer
se empieza a sentir que Dios no se olvidó de ti, porque ves a otras personas que están avanzando, ves a otras personas que están recibiendo, ves a otras mujeres que están floreciendo, y entonces en silencio decimos, ¿y yo para cuándo? Yo les contaba como testimonio a ustedes el viernes pasado que en algún momento yo le dije al Señor, eso más o menos en el año 2022, cuando yo no tenía una sanidad en mi vida, yo me llegaba a comparar, o sea, a ella sí le estás dando, ella no es tu hija, ella no te sirve, ella no es temerosa de ti, ella hace y deshace con su vida. En cambio estaba yo como el hijo mayor que se quedó, el hermano del hijo pródigo. En cambio yo estoy aquí, yo te sirvo, yo dejé mi antigua manera de vivir que a ti te desagrada, yo estoy trabajando dignamente y a mí no me das. En algún momento yo se lo dije al Señor, pero estaba hablando la herida que esta mujer que yo veía que tenía, lo que yo quería en mi momento, en su momento, era lo que ella estaba haciendo y lo que ella estaba recibiendo, estaba tocando la herida que yo tenía de rechazo, de abandono, que de cierta manera llegué a pensar que Dios no me quería, no me amaba lo suficiente para darme de la misma manera que estaba bendiciendo a otra persona. Entonces empezamos a pensar, ¿y yo para cuándo? ¿Verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó y les estoy abriendo mi corazón. Si a ti te ha pasado, si también le has llegado a decir a Dios, mira, la palabra del Señor nos dice que el que no confiesa su pecado no prospera. Aquí no nos vamos a señalar, no nos vamos a juzgar. Todos somos pecadores ante los ojos de Dios, pero lo más hermoso es que podemos reconocer, podemos pedir perdón y Él nos limpia de todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Y entonces empezamos a pensar, ¿será que Dios sí ve mi dolor? ¿Será que Él ve todo lo que yo estoy pasando? ¿Ya? ¿Será que Dios se acordó de todas las personas menos de mí? Y muchas mujeres empiezan esto. Pero hoy esta palabra que vamos a hablar va a confrontar esa mentira. Imagínense en qué estaba sintiendo Raquel cuando ella veía que su hermana ya tenía 7 hijos. Su hermana había tenido 7 hijos en total. Y ella, ¿cuántos años habían pasado? 7 hijos. Y ella todavía estaba estéril, ella no podía dar hijos. Imagínense en lo que estaba sintiendo Raquel en ese momento. ¿Qué nos dice Génesis 30, 22, 24? Pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Pero, o sea, después de que nace Diva, la hija de Lea, dice el versículo 22, pero Dios también, o sea, la ha bendecido a Lea, 7 veces tuvo la oportunidad de dar a luz y los hijos son herencia de Jehová. 7 veces tuvo la oportunidad de dar vida, de darle hijos al hombre que ella amaba, y Raquel simplemente veía cómo ella seguía dando a luz. Pero dice la palabra, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. En otras versiones dice, Dios ha borrado mi deshonra. Por eso lo llamó José y dijo, quiera el Señor darme otro hijo. Entonces Raquel tuvo un primer hijo y único, porque ya no tuvo más hijos. Y dijo, el Señor se ha olvidado de mi desgracia. Y lo llamó José. Pero ella no está terminando de dar a luz este hijo y ya está pidiendo otro, ¿no? Quiere el Señor darme otro hijo. Entonces vamos a desglosar un poquito esto para poderlo entender mejor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotras en este día? Yo te entrego, Padre, este momento. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Yo entrego a cada mujer que está aquí conectada, Señor. Tú conoces sus necesidades, tú conoces las preguntas que cada una de ellas te ha hecho, aun cuando estás solas contigo, Señor. Tú conoces incluso aquellas preguntas que ellas no se han atrevido a hacerte, pero que tú sabes que están ahí en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Y yo te pido, Padre Celestial, que en esta tarde seas tú trayendo una palabra, Señor,
de fe, de esperanza. Una palabra donde podamos entender, Señor, que a veces un no tuyo es un tiempo de espera, Padre Celestial. Pero que así como no te olvidaste de Raquel, que tampoco te has olvidado de cada una de las mujeres que estamos aquí conectadas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control absoluto de mis pensamientos, de mis emociones, que seas tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, en esta tarde, a cada una de nosotras las que estamos aquí conectadas, Señor. Que tu palabra no se regrese vacía, Señor, y que cumpla el propósito para la cual tú la estás enviando en este momento. Te pido, Espíritu Santo, que ángeles vengan en este momento alrededor de cada una de las mujeres que estamos aquí, alrededor de esta transmisión. Todo plan que el enemigo tenga para distracción lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Trae a las mujeres que necesitan escuchar esta palabra, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis pequeñas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dios también se acordó de Raquel. Amén. Dios también se acordó de mí. Yo siempre les he dicho, leamos la palabra en primera persona. Dios también se acordó de Raquel. Tú puedes leer, Dios también se acordó de Adri. Dios también se acordó de López. López, Dios te bendiga, bienvenida. Dios también se acordó de Ana. Como sea que tú te llames, ponle ese nombre tuyo ahí. Dios también se acordó de María José. Dios también se acordó de mí. Ese pero es muy poderoso, chicas, porque antes de esto venimos viendo que Raquel venía de una vida de comparación con su propia hermana. Una vida donde hubo mucha envidia porque siempre ella estaba dando a luz a su esposo, hijos a su esposo, y ella no podía darle. Vemos que Raquel venía de hacer intentos humanos cuando ella quiso confiar en las mandrágoras, ¿no? Ella quiso controlar, dame esas mandrágoras y yo te entrego a mi esposo para que duermas con él. Entonces vemos donde ella intentó, no solamente con las mandrágoras, sino que también intentó darle hijos a Jacob a través de su sierva. Entonces te pongo a mi sierva para que te dé hijos. Entonces quiso estar controlando, repitiendo mismo patrón de lo que hizo la abuela de Isaac, de Jacob, perdón. Ya, repetir la misma historia. Sara ayudarle a Abraham, a Dios, para que se acueste con la sierva y de ese hijo que yo no le he podido dar. Entonces, esta mujer, Raquel, estaba repitiendo la misma historia, mismo patrón. Ella venía de intentar humanamente lo que sea para poderle dar hijos a su esposo. Ella venía de mucho tiempo imagínense en la ansiedad que esta mujer podía tener, de ver que ella le da y le da y le da hijos, y yo que lo amo, él que me ama, yo que soy hermosa, no le he podido dar nada. Venía desorden, pero aún así la palabra dice, pero Dios. ¿Qué significa esto, chicas? Que la última palabra en la vida de Raquel no la tenía la mandrágora, no la tenía su herida, la tenía Dios. La última palabra en tu vida la tiene Dios. Me acabo de acordar un testimonio que yo les pedí, no sé si se acuerdan que yo les pedí oración a ustedes el día viernes por mi hija, que estaba pasando un proceso en el trabajo de prueba y le definen si se queda o no se queda. No sé si han estado escuchando, se han estado conectando, donde yo les digo que estoy trabajando mucho con ella, la inseguridad en ella, precisamente por las cosas que toda la vida estaba escuchando desde pequeña de su padre. Entonces hay como una competencia entre las palabras del papá y las palabras de la mamá. Entonces yo a ella le decía el viernes, yo les pedí apoyo en oración a las chicas de la comunidad, porque la monitora, la que le da la inducción a ella, le dijo, yo no te voy a certificar y tú deberías, prácticamente le estaba diciendo, yo de ti no hago perder el tiempo y renuncio.
Y yo le decía a mi hija, la última palabra la tiene Dios sobre tu vida. No la tiene la monitora, no la tiene nadie que no sea Dios. Entonces ella ese viernes tenía, Fabiola, Dios te bendiga, mi preciosa, bienvenida. Ella ese viernes tenía auditoría, iban a ir a hacerle auditoría los jefes y ella estaba, su sistema emocional estaba demasiado nervioso del estrés tan grande, de las palabras de no validación que le daba esta monitora. Y obviamente ya sabemos que la amígdala siempre está a la defensiva, recordando esas palabras de pequeña, de que no soy suficiente, y siempre te atrae situaciones donde te hace creer que no eres suficiente, que no puedes, que no eres capaz. Entonces ella me dijo, mamá, van a venir a visitarme, yo tengo mucho miedo, yo tengo mucho temor, y así obviamente no iba a funcionar. Pero yo le decía, la última palabra la tiene Dios sobre tu vida, lo mismo que te estoy diciendo hoy a ti. La última palabra sobre la vida de Raquel, después de 7 veces que vio a su hermana dar a luz, la tenía Dios, no la tenían las circunstancias, ni las veces que ella le dio a su sierva, a su esposo, ni esas mandrágoras que ella le había pedido años atrás a Raquel para poder darle a luz a su esposo. Entonces, el caso es que la niña tuvo la visita de los jefes, de los gerentes del banco, y esto es muy delicado porque es un banco. Y efectivamente la auditora le dijo, tu monitora no me ha dado buenas referencias de ti y tú no te vas a certificar. Y pues mi hija lo único que hizo fue llorar en ese momento, y ella estaba con la auditora y con los 2 jefes del banco, los gerentes. Y ella me dice que ella lloraba y les pidió a ellos perdón por estar llorando en presencia de ellos. Pero yo venía orando a Dios, puse a mi hija en cadena de oración y dije, Señor, que se haga tu voluntad sobre la vida de mi hija, pero eres tú el que la sacas de ese banco y le cierras puertas porque algo mejor tienes para ellas, o eres tú el que pones gracia delante de mi hija ante los gerentes del banco para que le den una oportunidad de demostrar que ella sí puede, porque ella ya ha demostrado que sí puede. Para la gloria del Señor, la niña se puso muy nerviosa, ella dijo, no, yo no te voy a capacitar, tú no te vas a certificar, perdóname. Y mi hija se puso a llorar, y el gerente del banco, yo veo ahí la mano de Dios. La última palabra la tiene Dios, siempre, no es el hombre. El gerente del banco le dijo a la auditora, le dijo, espérate, todavía ella tiene plazo hasta mayo de demostrar que sí pueden. Démosle una oportunidad a ella de que siga aquí con nosotros y que nos demuestre que ella sí puede. Eso fue solamente Dios. Eso no tiene más nombre sino Dios, que puso gracia en mi hija para mover el corazón de este gerente, porque es Dios quien mueve corazones, chicas, no es nadie más. Y esta auditora, a pesar de todo y lo seria que estaba, le dijo, ok, yo voy a hacer de cuenta que yo no hice esta visita hoy y no voy a pasar informe a mis superiores sobre esta visita. Y yo vuelvo en mayo a hacerte auditoría y vamos a darte una oportunidad de que te puedas certificar. Entonces, la última palabra, mi hija lloraba mucho, frustrada, me llama por videollamada, yo no sirvo para esto, yo no puedo. Empecé a trabajar con ella y le dije, mi amor, Dios está ahí en tu proceso. Dios es el que tocó el corazón del gerente para que hablara por ti. Eso solamente lo hizo Dios. Y si Dios te compró tiempo, es porque tú tienes tiempo para demostrarte a ti misma y a todo el mundo que tú sí puedes. Porque si esa chica que te está dando la inducción en algún momento llegó igual que tú y hoy en día te está dando inducciones, porque tú también tienes la capacidad de aprender igual que ella para ser igual o mejor que ella en ese trabajo. Entonces, confía en Dios, dale gracias a Dios, y yo en vez de estar ahí llorando, yo estaría brincando de la alegría, porque Dios es el que tocó el corazón de este señor y de esta señora. Entonces, la última palabra, chicas, la tiene el Señor. Le mandé ejercicios
del fin de semana para que trabajara con su inseguridad. Todo el fin de semana estuvo trabajando con todos los ejercicios que le mandé y hoy me escribió súper contenta y me dijo: mami, he trabajado súper bien el día de hoy. Me felicitó la monitora y me dijo que me ve diferente, que me ve con otro semblante, con otra actitud, que lo estoy haciendo bien. Entonces todo está mucho acá en la historia que nos contamos y en lo que yo les he dicho. Hay que trabajar. No es suficiente con escuchar, hay que trabajar, ¿ya? Para la gloria de Dios. La última palabra en tu vida, no sé cuál sea la situación que tú estás pasando, la tiene Dios. La tiene Dios. Raquel, después de tantos años de ver a su hermana dar a luz, años, porque imagínense que dicen que Rubén ya cuando estaba grande fue al tiempo de la cosecha y encontró esas mandrágoras y se las trajo a su madre. ¿Cuántos años habían pasado y Raquel no había podido dar a luz? Raquel se había casado y nada que le podía dar a luz a su esposo. Entonces, la última palabra no la tuvo la desesperación ni su esterilidad, simplemente fue Dios. Entonces, chicas, el proceso que tú estás viviendo en este momento pudo haber pasado por muchos periodos de errores que has cometido por querer meter el control y querer ayudarle a Dios a ser Dios, ¿verdad? Tal vez has cometido errores tratando de ayudar a Dios en ese proceso, errores donde tal vez has dicho: no lo hubiera hecho, ¿para qué? En vez de ponerle, ¿cómo es que decimos en Colombia? Por ponerle Guatemala, le puse Guatepeor, algo así. En vez de hacer bonito, hizo feo. Es que decimos en Colombia: por hacer bonito, hice feo. ¿Por qué? Porque queremos ayudarle al Señor. Tal vez has tenido muchísima ansiedad en el tiempo de la espera. Has tenido reacciones. Nos falta paciencia y fe, exacto. Has tenido reacciones equivocadas, pero si Dios está metiendo la mano en su historia, créame, mi amor bella, que Dios la va a cambiar. Él es el único que puede cambiar el rumbo de nuestra historia. Cuando Él dice, Dios se acordó, dice la palabra, no quiere decir que Dios se había olvidado de ella. Aquí la palabra me dice, Dios se acordó de Raquel. No quiere decir que Dios se olvidó de ella, sino que el tiempo señalado de Raquel ya había llegado. Ya le llegó la hora a Raquel, así como le pasó a Sara. Ya había llegado la hora de Sara. Significa que Dios intervino en esa situación. Dios intervino y Dios actuó a favor de Raquel en ese momento. Porque Dios no se olvida de las necesidades que tú y yo tenemos en nuestro corazón. La palabra del Señor nos dice que qué padre, aun siendo malo, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra. ¿Cómo no Dios nos va a dar cosas aún mejores de las que nosotros le podemos pedir? Él es nuestro Padre y Él sabe de que tú tienes necesidad. Pero hay tiempos donde Dios va a permitir que tengamos ese tiempo de espera para el poder tratar con nuestro corazón. Para el poder saber que nosotras estamos preparadas para recibir lo que Él nos quiere entregar. Porque muchas veces, chicas, no estamos preparadas para recibir esa bendición. Muchas veces no estamos preparadas para cuidar esa bendición. Y Él necesita que nosotras estemos preparadas. Él necesita tratar en nuestro corazón. Si estás esperando por un esposo y han pasado los años y eres de las que dice, me está dejando el tren, mi amor, Dios necesita trabajar primero con tu carácter, con tu corazón. Ya, si es el caso de Raquel, que ha estado esperando hijos, ¿qué has estado haciendo el tiempo de la espera? Si tienes una promesa de Dios que Él te va a dar hijos, que Él va a bendecir el fruto de tu vientre, ¿qué estás haciendo en el tiempo de la espera? ¿Te estás preparando para ese hijo? Porque hoy en día no es traer hijos por traer hijos al mundo. Yo, después de tantos años en esto, he aprendido a identificar el daño inconsciente que yo le hice a mis hijas por falta de conocimiento.
pero tú hoy en día tenemos muchas herramientas para no cometer los mismos errores que tal vez otras mujeres que ya tuvimos hijos hace años cometimos. Si tú eres soltera, ¿qué estás haciendo para ser una buena madre? Estudia cómo criar a un hijo, qué necesita un hijo cuando nace, cómo deben ser los primeros años de la infancia de tu hijo. Empieza a prepararte para ese tiempo, porque ahí Dios está conociendo tu corazón y sabe que ese es el anhelo de tu corazón y que tú ya estás preparada para poder confiarte a una criatura tan delicada como es un hijo. Entonces, ¿qué estás haciendo en ese tiempo? ¿Qué nos dice Habacuc 2:3? Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá y no se tardará. En otra versión, en la Reina Valera, dice, escribe la visión y declárala en tablas. Ya, escribe esa visión que tú tienes, esa familia que quieres tener, ese hijo que tú quieres tener. Esa visión, la gente que no es temerosa de Dios, que no es cristiana, la hace, ¿ya? Los inconversos trabajan en ese vision board se llama la tabla de los sueños, ¿ya? La tabla de las visiones. Ellos hacen lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es que la Biblia nos dice que su pueblo, el pueblo de Dios, las hijas de Dios, perecemos por falta de conocimiento, porque a todo le llamamos, no, eso es del mundo, eso no lo podemos hacer, pero resulta que la palabra, de ahí sale esa tabla de los sueños que hacen los inconversos, ¿ya? De ahí sale, de la palabra de Dios, de Habacuc 2:3. Escribe la visión y declárala en tablas, para que la leyera el que pasare por ahí. Ya, alguien pasa por tu casa, mira, tú estás pidiendo una familia, tú estás pidiendo un hijo. El Señor no te va a hacer pasar por vergüenza, porque es algo que tú pusiste en las manos del Señor, que estás haciendo tu visión conforme a lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Habacuc 2:3, mi amor bella. Habacuc 2:3. Entonces, Raquel pensó que ya era tarde, pero Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a tiempo, chicas. Hay mujeres que creen que porque no ha pasado todavía, Dios no las ha visto o tal vez nunca va a suceder. Y el silencio, chicas, no es ausencia de Dios en nuestras vidas. La palabra de Dios a mí me dice que he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de los días. O sea que si Dios está conmigo todos los días y si Dios está contigo todos los días, el silencio de Dios no quiere decir que Él se olvidó de ti o que Él te abandonó, porque Él está contigo. Su palabra me dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, Él lo va a hacer, dice su palabra. La espera que tú tienes en este momento en tu vida, esa conversión de esa hija que estás esperando que se convierta a Cristo, esos papeles que estás esperando a que te den, ese trabajo por el cual tú estás clamando, la restauración de tu matrimonio, el poder ser madre, esa espera, Dios no se ha olvidado de ella. La otra vez yo hablaba con una señora y ella me decía, a Dios hay que saberle pedir. Y yo decía, es verdad, la palabra nos dice pedir y no se les da porque pide mal, para sus propios deleites. Ella me decía, sé específica con el Señor. A Él le gusta que seamos específicos. En estos días, el padre de mi hijo le iba a mandar unos zapatos al niño y me escribió, porque el niño le pidió unos zapatos. Y me escribe y me dice, Lady, me dice Lady, ¿no? Lady es mi primer nombre. Y él me dice, Lady,
¿Cómo quiere el niño los zapatos? Y yo, pregúntale a él ya está grande, él ya sabe cómo le gustan sus zapatos. Entonces el niño le dice, me gustan así, los quiero así, sencillos, blancos, número tal, ¿verdad? Así es Dios con nosotras. ¿Cómo quieres? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Para qué? Esa mujer me decía, ¿para qué? ¿Ya? Me lo decía en mi caso porque yo le decía, yo necesito que Dios me muestre por dónde empezar, porque mi proceso migratorio, porque por dónde y en qué momento debo hacerlo. Y ella me decía, tienes que ser específica con Dios y tienes que decirle a Dios todo. Yo quiero, ¿para qué quieres tus papeles? ¿Ya? ¿Para qué quieres? Porque yo necesito que mi hijo salga a ver a su padre a Colombia, porque yo también quiero ir a Colombia a visitar a mi familia. Tienes que ser específica con Dios. Por eso la palabra nos dice, piden y no se les da porque ustedes piden mal. Así como mi hijo cuando le pidió sus zapatos, ¿cómo quieres los zapatos? ¿Quieres una casa? ¿Para qué quieres la casa? ¿Cómo quieres la casa? ¿Con qué propósito? ¿Quieres un hijo? ¿Quieres un matrimonio? ¿Para qué quieres un matrimonio? ¿Quieres finanzas? ¿Para qué quieres las finanzas? Con propósito del reino. ¿Ya? Porque el Señor nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otras personas. Entonces, aprender a ser específicas. La espera no significa que Dios se ha olvidado de ti. Él está trabajando en nuestro carácter, chicas, en ese tiempo de espera, porque Él no nos va a dar algo de lo cual nosotras no estamos preparadas para recibirlo. ¿Ya? No estamos preparadas. Entonces dice el versículo 22, la parte B dice, la escuchó. Y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. ¿Qué nos dice el Salmo 127:3? Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Para aquellas mujeres que en algún momento se han frustrado porque quedaron embarazadas, mi amor, los hijos es un regalo del Señor en tu vida. Para aquella mujer que cuando pequeña su madre le vivía diciendo, eres una maldición en mi vida, maldigo la hora que te tuve y tantas cosas que han tenido que escuchar desde su niñez, tú eres una bendición del Señor. Tú eres un regalo de Dios en la vida de tu madre y de tu padre, aunque ella te haya dicho todo lo contrario. Lo que ella te dijo es una mentira del enemigo en tu vida. Pero la verdad es que los hijos son un regalo del Señor y son una recompensa de su parte. Entonces aquí vemos que el texto no está diciendo solo que Dios actuó, dice que Dios la escuchó. Dios le escuchó sus oraciones a Raquel. Y Jesús, cuando vino a la tierra, Él nos habló, Él cuando nos quería dar enseñanzas, Él hablaba en parábolas. Y Él hablaba de una parábola donde dice el juez malo. El juez malo. Y decía que una viuda siempre iba a que el juez le hiciera justicia. Y dice que este juez no le hacía justicia a nadie porque no le interesaba hacerle justicia a nadie porque había maldad en su corazón. Y aún así, ella todos los días iba donde este juez, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que un día dice Jesús que ese juez se levantó y dijo, esta mujer me tiene cansado. Voy a hacerle justicia a lo que ella está pidiendo, prácticamente parafraseando para quitármela encima y ya no me esté molestando más. Y este juez malvado le hizo justicia. Y Jesús nos estaba enseñando no cansarnos de pedir por lo que nosotros queremos y anhelamos en nuestro corazón, siempre y cuando lo que tú estás pidiendo no interfiera en la felicidad de otras personas, mi amor bella. Porque debemos pedir conforme a la voluntad del Señor.
porque Él no va a destruir un matrimonio para bendecirte a ti ni hacerte feliz a ti. Tenemos que pedir cosas, ya, que el Señor sea de agrado para el Señor. Deleítate a sí mismo, dice el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Jehová, tú le empiezas a dar más valor a lo espiritual que a lo material. Lo material es importante, sí, chévere, pero no es tan importante como lo espiritual. Cuando nos deleitamos tanto en Dios, entonces queremos ver a nuestros hijos caminando con Cristo. Y esas son nuestras peticiones. Que ya no es ese carro último modelo que yo quiero del año, sino que quiero ver a mis hijos caminando para Cristo, viviendo para Cristo. Ya, que quiero ver a mis padres con salud, que yo quiero tener salud, que quiero tener un hogar restaurado, que mi matrimonio glorifique y honre a Dios. Entonces, esas son las peticiones que empiezan a venir en nuestro corazón. Y esta mujer insistió tanto que el juez dice, ya, tengo que hacerle porque yo no la quiero ver más todos los días acá en la corte. Lo mismo tal vez pasaba con Raquel. Dice, Dios la escuchó. ¿Qué pasa nosotros cuando yo tengo mi hijo que todos los días me está insistiendo en algo y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero? Uno se cansa ya y como que, tómame ya. Ve allá, juega y deja de molestar. Así es Dios con nosotros. Todos los días yo quiero. Y un día Dios te va a escuchar. Y Él te va a dar. Pero si tú no estás preparada en tu corazón para recibir esa bendición, entonces ese no del momento es un proceso donde Él está trabajando con tu carácter y con mi carácter. Porque si no, vamos a dañar la bendición. Ayer yo hablaba con la mamá de un compañero de mi hijo que la llevé a la iglesia y ella me recogió en un carro muy sencillito y estaba muy desordenado el carro por dentro y me pedía disculpas por lo desordenado y ella me decía, es que mi hijo me estrelló mi carro, este carro no es mío, este carro es de todo el mundo en la casa, todo el mundo lo usa. Yo dije, ¿cómo así que tu hijo estrelló tu carro? El niño de ella tiene 13 años. Y me dijo, sí, es que ya le enseñamos a manejar y se fue a dejar al otro chiquitín a la escuela y estrelló el carro. Un niño de 13 años no está preparado para conducir un auto, chicas. Lo mismo pasa a Dios con nosotros. Dios no nos va a dar algo que nosotras no tenemos la suficiente madurez espiritual, emocional, el suficiente amor para sostener lo que Él nos quiere entregar, la suficiente para sostener eso que tanto le estamos pidiendo. Pero no quiere decir que no te lo vaya a dar. ¿Ya? A veces un no de Dios es un todavía no es el momento. Todavía no estás lista. Seguimos trabajando con tu carácter, seguimos trabajando en ti. ¿Ya? A veces un no de Dios también es una bendición, una puerta que se cierra. Entonces, tenemos que estar preparados, porque Dios no es un padre irresponsable con nosotros. Dios no va a decir, pero este niño de 13 años yo le voy a dar el carro que él quiere. No. Le puedo dar el carro, pero no ahorita porque está muy chiquito, porque lo va a estrellar, porque le va a hacer daño a la gente, porque posiblemente va a matar a alguien en la calle y no es el momento. Pero no quiere decir que este niño cuando esté más grande no vaya a tener un auto. ¿Sí me entiende? Entonces, el texto dice que en medio de todo lo que había en el corazón de Raquel, podemos ver, había dolor, había frustración porque su hermana está teniendo 7 hijos y yo nada que tengo. La vergüenza, la lucha interna, chicas, porque en ese tiempo una mujer que no podía dar a luz era una mujer deshonrada. Era una mujer, para ellas era una vergüenza muy grande no poder dar hijos. Hoy en día no, hoy en día es como ya normal, no es como que no puedo dar hijos, qué vergüenza, no. En ese tiempo era una vergüenza. Imagínense en todo lo que Raquel estaba pasando, años de vergüenza, porque ella no podía darle hijos a su esposo. Pero dice la palabra, Dios escuchó.
Puedes estar llorando, puedes estar angustiada, puedes estar desesperada pensando que Dios no te está viendo o que Dios no te está escuchando. Pero Dios no solamente está viendo la situación que tú estás pasando, sino que Él también te está escuchando. Pero los tiempos de Dios siempre son perfectos. Yo soy de las que digo, todos los movimientos de Dios, como el Chapulín Colorado, yo digo, están fríamente calculados. Dios sabe cuándo sí, cuándo no, y Él sabe el porqué de las cosas. Solamente Él lo sabe. Es como yo le decía a mi hija el viernes, si es la voluntad de Dios que tú salgas de ese banco, tú vas a salir de ese banco y solamente Dios sabe, porque su palabra siempre dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, yo le decía a ella, sea lo que sea, gózate un no del Señor. Y seguimos trabajando para llegar a ese lugar donde Dios quiere que nosotras estemos. No fueron las mandrágoras, fue Dios quien dio el fruto. Porque mire que cuando ella hizo el intercambio de las mandrágoras con Lea, dice que Lea tuvo 4 hijos más. O sea que cuánto tiempo pudo haber pasado que ella se tomó esas mandrágoras y que no hizo ningún efecto. Y después de la última hija que tuvo Lea, es que Raquel quedó embarazada. Entonces no fueron las mandrágoras, fue el Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 34:17? Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Tú eres una persona justa? Si tú eres una persona justa, la palabra dice clama. Y Jehová te oye y te libra de todas tus angustias. No únicamente te oye, sino que te va a librar de todas tus angustias. Y el Salmo 139 nos dice, oh Señor, mira qué lindo este salmo, porque dice, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Si alguien en algún momento piensa que Dios no la escucha, que está sola, que Dios está distante, este salmo te está diciendo que Dios está contigo aún incluso cuando tú te vas lejos. Este salmo me dice muy clarito que Él, como dice también Jeremías 17, que Él es el que conoce el corazón y lo escudriña para darnos a cada uno conforme a nuestras obras, a nuestros pensamientos en el corazón. Has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. ¿Cómo Dios puede saber todo acerca de ti? Porque está contigo de día y de noche. Porque Él no te deja, porque Él no te desampara. Entonces esa mentira de que Dios no está, de que Dios no me escucha, eso es una mentira que el enemigo te ha metido aquí en tu mente. Pero este salmo nos dice que Él sabe cuando tú te sientas, cuando tú te levantas, que el Señor conoce tus pensamientos, aun cuando tú te encuentras lejos de Dios. Él aún conoce tus pensamientos. Dice que Él te ve cuando tú viajas y aún te está viendo cuando tú estás en casa descansando. Y te dice que todo lo que tú haces, Él lo sabe. Ahora tú crees que Dios no te escucha, que Dios no está contigo. ¿Tú crees que Dios te abandonó después de leer este salmo? Dios sabe todo de ti. Aún aquel pensamiento que tú no le has querido decir, Él lo conoce. Él conoce aún ese pensamiento que no sale de tu boca. Él lo conoce. Él conoce todo, aún incluso lo que te guardas en silencio, lo que dices y lo que no dices, Él lo conoce. Por eso la palabra dice en Jeremías 17, engañoso es en todo el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que soy el que escudriña los corazones para darle a cada uno
conforme a sus obras. Entonces, Dios sí está contigo, tú no estás sola, Él nunca te ha desamparado. La otra vez escuchaba una historia que decía, una pastora decía que ella, había una hermana que contaba la historia de su esposo, o sea, ella iba en el carro con su esposo. Su esposo iba manejando y la esposa iba al lado y le recordaba cuando eran novios. Y le dice, mi amor, qué hermoso cuando éramos novios, íbamos en el carro y yo siempre te estaba cogiendo la mano y yo siempre te estaba abrazando y yo siempre ponía mi cabeza sobre tu parte de acá mientras tú conducías. Qué hermoso, le decía la esposa al esposo. Y el esposo acentuaba con la cabeza, dice, como que, ok. Y dice que el esposo se puso a mirar alrededor del carro y le dijo a la esposa, pues yo que sepa, yo sigo en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que él siempre estuvo ahí, pero la que se alejó fue ella. La que dejó de abrazar, la que dejó de acariciarlo, la que dejó de reposar su cabeza sobre su brazo, fue ella. Él siempre estuvo aquí. Lo mismo pasa con nosotras. A veces decimos, Dios me abandonó, y no es que Dios nos haya abandonado, Él siempre está en el mismo lugar. Somos nosotras las que nos desviamos, las que dejamos de orar, las que dejamos de leer la Biblia, las que dejamos de decirle, quiero hablar contigo, las que ya estamos muy cansadas para orar, ya no nos queda tiempo, el trabajo, el esposo, los hijos, las obligaciones, las que ya no hay tiempo para ir a la iglesia. Entonces no es que Dios se haya olvidado de ti, no es que Dios no te hable, Dios siempre está en el mismo lugar. Somos nosotras las que nos movemos de ese lugar, pero Él está. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Le quitó la esterilidad. Éxodo 3:7 nos dice, luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de sus sufrimientos. Entonces mire que aquí Dios está diciendo que Él escuchó, Él ha estado viendo la opresión que sufría el pueblo de Israel en Egipto. Ellos estuvieron 400 años en una opresión por los egipcios. Ellos estuvieron 400 años viviendo en una esclavitud. Y la palabra dice, he visto la opresión que sufre mi pueblo y he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Dios está al tanto de tu sufrimiento. Dios ha escuchado los gritos que tú le haces a Él cuando estás llorando en angustia, cuando tú le estás clamando, cuando tú le has dicho, no aguanto la opresión de mi esposo, no aguanto la opresión de mis hijos, no aguanto la opresión de mi jefe en mi trabajo, yo no sé cuál sea tu tema, tu caso, tu situación, pero Dios sí conoce tu situación. Él está tanto de tu sufrimiento. Él escucha tus gritos de angustia. Y esa palabra para mí es vida, porque muchas que conocen mi testimonio saben que yo fui una mujer con antecedentes muy fuertes de depresión, de ansiedad, y yo lo único que quería en la vida era morirme. Yo no caminaba con Cristo, conocía de Dios, como dice Job, de oídas te había oído, pero mi corazón estaba muy lejos de ti. Y a pesar de todo en esa situación, yo sabía que existía Dios, yo sabía de Él. Y en ese mundo de depresión, de soledad, de tristeza, en ese mundo de oscuridad donde yo caminaba, yo atenté en 9 ocasiones contra mi propia vida.
Y cada vez que salía ilesa, los médicos me decían que yo parecía un gato, que tenía más vidas que un gato. Me decían, yo no sé, pero usted tiene un Dios que la ama demasiado, porque otras personas no superaban lo que yo hacía. Otras personas sí pasaban al otro mundo. Y yo llegaba a la casa tan enojada con Dios, porque yo lo único que quería era morirme. Y yo llegaba tan enojada que yo le gritaba como si fuera otra persona que estuviera aquí al frente mío, y yo le decía, ¿hasta cuándo me vas a permitir vivir esta vida tan vacía, tan carente de sentido, tan sin propósito? Porque yo me sentía que mi vida no tenía propósito, que mi vida era lo peor, que en otro mundo era mejor para mí. Y yo no daba un peso por mi vida. Y yo le decía, ni siquiera, o sea, yo era tan ignorante en ese entonces, que yo le decía, ni siquiera me quieres contigo. O sea, acá en este mundo, la víctima en ese entonces, porque somos víctimas, mientras estemos en una posición de víctima, nunca vamos a cambiar. Nunca, porque todo el mundo es el problema menos nosotras. Como yo tenía esa herida de rechazo tan grande en mi vida, entonces yo era la víctima de todo el mundo. Nadie me quiere, mis hijos no me quieren, no pude tener un hogar feliz, estoy trabajando en esto que no me gusta, me toca sacar a mis hijos adelante y yo estoy lejos, y yo era la víctima y la pobrecita de todo el mundo, y yo le gritaba mucho a Dios. Así como este pueblo gritaba oprimido, yo le gritaba, ¿hasta cuándo me vas a tener en este sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir de esta manera? ¿Por qué no me dejas morirme? Yo le decía. Pero él conocía mi sufrimiento, él estaba al tanto de mi sufrimiento. Y él tenía un plan diferente para mí, pero yo no lo sabía. Y asimismo, él escucha tu sufrimiento. Yo pude vencer, para la gloria de Dios, con la ayuda del Señor, esas depresiones y esas ansiedades. Yo llevo 7 años exactos libres de depresión, de ansiedad. La muerte para mí no es un pensamiento, no es una salida. Y no voy a decirte que mi vida de aquí para de esos 7 años para acá ha sido color de rosa, porque es una gran mentira. Todos vivimos aflicciones en el mundo. Él mismo lo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen porque yo vencí. He tenido diferentes tipos de pruebas, de procesos, de cosas, pero Dios siempre ha estado conmigo, dándome paz, ayudándome a superar la prueba, ayudándome a entender que es necesario ser pasada por el fuego, pero aún en medio del fuego Él está ahí conmigo. Pero Él escuchaba esa opresión mía, Él escuchaba mi sufrimiento, y Él me rescató, así como lo hizo con el pueblo de Israel, que mandó a Moisés. Él escuchó el clamor del pueblo y ahí levantó a un libertador. Yo necesito, Moisés, que tú vayas y liberes a mi pueblo de Egipto, del faraón. Y cuando el Señor escucha nuestro clamor, Él va a levantar un libertador en tu vida. Él va a levantar a alguien que te va, así como tal vez estoy yo aquí dándote luz en medio de la oscuridad, trayéndote esa palabra que te trae libertad. Él levanta esos líderes en nosotros que nos dice, sí se puede salir de ese mundo. Si yo vencí la depresión con la ayuda de Dios, tú lo puedes hacer. ¿Ya? Yo pude superar, yo pude renunciar a esa medicación, yo pude salir de ese mundo de oscuridad donde creí que vendiendo mi cuerpo era la única manera que yo tenía para sostener a mis hijos. Yo pude salir de ahí hace 7 años atrás. Tú también lo puedes hacer. Esa es la persona que Dios utiliza en nuestro camino para decirnos, sí se puede. Y así el pueblo clamó, le suplicó, y Dios levantó un Moisés que vaya y rescate a mi pueblo, porque he visto 400 años cómo ha sido oprimido por el faraón,
cuántos años de sufrimiento para ellos, para sus hijos, para toda su generación, y tú eres la persona que yo voy a utilizar para rescatarlos del faraón, de ese mundo de esclavitud. Amén. Entonces, vemos que Raquel buscó mandrágoras porque ella quería resolver como fuera. Necesito tener hijos como sea, y si me tengo que tomar estas mandrágoras, me las voy a tomar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella quería resolver por fuera una situación de competencia, de vacío, de envidia que había en su corazón, que solamente Dios podía sanar por dentro. Y hoy pasa esto en la actualidad, chicas. Hoy hay mujeres y hay hombres también intentando abrir puertas con relaciones, que están intentando abrir puertas con relaciones, están intentando abrir puertas con validación. Si me validan, entonces es porque yo soy aceptada, yo soy amada. Están intentando abrir puertas con logros, entonces estudias una cosa, estudias otra y otra porque necesitas abrir puertas con tus logros, con apariencias. Hay gente que vive en otra autoestima, en otra estima. Quieren aparentar cosas que no tienen. Entonces van y se endeudan y llenan la tarjeta de crédito de deudas para aparentar que se visten bien, que tienen el carro del año, y tienen $0 en el banco y las cuentas hasta acá para pagar en tarjeta de créditos, porque quieren tener otra estima, vivir la estima de aquella persona que tú ves que está progresando y yo no he podido progresar. Entonces hay personas que quieren externamente vivir de apariencias, conexiones humanas, sobreesforzarse, pero hay áreas donde solamente la intervención de Dios en nosotras puede producir un cambio real, chicas. Solamente Dios. Yo intenté en mis propias fuerzas dejar ese mundo donde yo me metí de pecado, creyendo que mi cuerpo era una moneda de intercambio para yo poder sostenerme económicamente. Y muchas veces yo intenté en mis propias fuerzas porque eso no era lo que yo quería. No era, pero en algún momento el enemigo me hizo creer que no había ninguna más opción en mi vida, que esa era la única manera de yo sacar adelante a mis hijos, que ya no había para mí otra salida. Y en medio del aburrimiento y lo profundo de ese dolor que me llevaba a trabajar de esa manera, yo intentaba dejarlo y yo decía, no lo voy a hacer más, voy a buscar trabajo, voy a hacer lo que yo sé hacer. Yo había estudiado para asesoría de imagen, había estudiado maquillaje y todo lo de las uñas, y yo decía, me voy a dedicar a lo mío. Y gran mentira de Satanás, que llegaba otra vez la necesidad y lo poco que estaba trabajando honradamente no me alcanzaba. Entonces llegaba la persona que te ofrecía dinero y vaya, salga. Ya, llegaba esa necesidad y volvía a caer. Después de 2 o 3 meses volvía a caer porque, según yo, era la única manera. Hola, mi Celia preciosa, Dios te bendiga. Hasta que me encontré con el Señor y Él me dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Si ustedes se conectan a mí, si ustedes permanecen en mí y yo permanezco en ustedes, entonces ustedes van a dar fruto. Entonces, ¿cuál fue el camino mío? Conectarme a la fuente, permanecer en Jesús. Gracias a Dios que Él le tocó partir mi cadera, porque si no, yo no sé dónde yo hubiera estado en este momento si no fuera así. El último intento que yo tuve de buscar querer irme al otro mundo fue en el 2019. Me lancé de un tercer piso, ¿ya? Y ese fue el momento hermoso y perfecto que Dios utilizó para dejarme en sillas de ruedas, porque me hicieron una cirugía de reconstrucción de cadera, y ese fue el tiempo que Él utilizó para poderme enamorar de Él. Y ahí fue donde yo entendí que yo, apartada de Él, no iba a poder hacer nada,
Obvio, ya estaba en silla de ruedas, ya no podía salir, ya no podía hacer las cosas que yo hacía antes. ¿Qué me tocó más que mirar hacia arriba? Mirar hacia arriba y decir, me cansé, lo he intentado con mis propias fuerzas, te necesito a ti. Que tal vez eso le pasó a Raquel, ya me cansé, ya intenté de poner a mi esclava como esposa para mi esposo y que dé hijos a través de ella. Ya me cansé de estas mandrágoras, de intentarlo, ya me cansé de controlar la situación, ya te necesito que tú metas mano en esto. No, mi amor bella, ya no estoy en silla de ruedas, gracias a Dios. Pero igual mis piernas no quedaron igual, hay un desnivel, pero tengo una cicatriz muy grande en mi pierna derecha por la cirugía y es la cicatriz más hermosa de amor porque vi a Dios por 9ª vez interviniendo para que el enemigo no lograra mi propósito, que era robarse mi alma. ¿Ya? Porque si en algún momento yo llegaba a cumplir mi propósito, mi alma se iba a perder, pero yo estaba en pecado, yo vivía en el pecado, yo practicaba el pecado. Y eso era lo que el enemigo quería, robarse mi alma. Amén. Pero el amor de Dios es esa cicatriz tan hermosa que tengo en mi pierna, que yo fui una mujer muy vanidosa y aún así yo amo mi cicatriz y si me toca ir a la piscina y se me ve la cicatriz, no me importa, es la cicatriz que Dios puso de amor en mi vida y amo esa cicatriz. Entonces ese fue el momento que Dios utilizó para que yo entendiera, apartada de mí, tú no puedes hacer nada, porque no es con fuerza, no es con poder, dice su palabra, es con el Santo Espíritu de Dios. Amén, qué bendición, salmista, mi preciosa. Entonces intenté mis propias fuerzas, no voy a salir más, no quiero más esa vida, estoy harta, decía yo. Pero otra vez venía el hambre, la necesidad, el arriendo y te viene el enemigo porque él conoce cuál es tu hambre, él conoce tu necesidad, entonces te trae ese atajo y otra vez no tengo salida. Entonces ya iba yo y me enojaba con Dios, pero ¿por qué tienes esto para mí? ¿Por qué no me permites salir? Y según yo, el culpable era Dios, porque somos buenas echándole la culpa a alguien, ¿ya? Siempre, ¿por qué tú? Siempre necesitamos desde la creación de Adán y Eva, a ver, ¿qué pasó con la instrucción que yo te di? La mujer que tú me diste por esposa. ¿Qué pasó, Eva, con la instrucción que les di? Ah, es que la serpiente. Entonces siempre el ser humano necesita echarle la culpa a alguien. Y así era yo. ¿Hasta cuándo tú? ¿Por qué tú? ¿Qué tienes conmigo? Yo digo, exacto, pobrecito nuestro Padre. Yo digo, Dios mío, yo no sé Dios cómo nos tiene tanta paciencia, pero Él es el que carga con la culpa de todas nosotras. Él es el que carga lo que nosotras le hemos escupido a Él. Eres culpable, ¿por qué permitiste? ¿Por qué me haces esto? Y son las decisiones que nosotras tomamos que nos llevan a esos lugares, porque Él muy bien nos dice, yo te doy 2 caminos, vida o muerte, escoge el que tú quieras. Él nos da libre albedrío, Él a nadie obliga a nadie, pero si tú escoges el camino de la muerte, pues vas a vivir consecuencias tú y toda tu descendencia. ¿Ya? Entonces, Génesis 30, 23 nos dice que ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Y ella dice, Dios ha quitado mi deshonra. En otra versión nos dice, Dios ha borrado mi desgracia. Entonces, aquí Raquel no está diciendo, Dios cumplió mi sueño, Dios me ha bendecido. Ella está diciendo, Dios me ha quitado mi deshonra, Dios ha borrado mi desgracia. Y ahí es cuando les digo, ¿por qué ella dijo eso? Porque en esa cultura era algo totalmente vergonzoso que una mujer no pueda dar a luz. Entonces imagínense cómo ella era señalada en ese tiempo porque era estéril. Ella vivía muchos años en una vergüenza pública, chicas. Exacto, le ha quitado su tristeza.
¿ya? Era algo que podía tocar profundamente la identidad de una mujer, sentirse avergonzada, sentir que no era suficiente, no soy suficiente para poder dar hijos a mi esposo, ¿ya? Entonces no era simplemente un hijo que Dios le dio a Raquel, sino que era el fin de la humillación que ella vivió durante tantos años, chicas, ¿ya? Era el fin de esa humillación. Amén, mi preciosa juguetería. Espero que estés viendo las enseñanzas en YouTube. Qué bendición. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 40:31? En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Si tú confías en el Señor, tú vas a encontrar nuevas fuerzas para ese proceso que tú estás pasando en este momento. Porque recuerda que no es con fuerza, no es con poder, es con el Santo Espíritu de Dios. Él es el que nos da fuerzas cuando nosotros sentimos que ya no podemos más. Él es el que lo hace. Entonces, ¿qué nos dice? En base a la psicología, nos dice que cuando una persona lleva mucho tiempo cargando una herida o cargando una carencia, entonces ella empieza a fusionar su problema con su identidad. Entonces, cuando cargas muchos años con una carencia que tú no tienes, ese problema ya no es un problema en tu vida, sino que se vuelve tu identidad. Yo soy estéril. En vez de decir, estoy pasando por un proceso donde por el momento no he podido tener hijos, sino que ya te etiquetas. Yo soy estéril. Yo tengo cáncer. Yo soy depresiva. Yo soy alcohólica. Yo soy. Entonces, ese problema ya no es un problema, sino que se vuelve parte de tu identidad porque te fusionas. Exacto, Adri. Y la palabra de Dios nos dice: quedarás preso en los dichos de tus labios. Y tenemos tanto poder en nuestra palabra que nos dice la Biblia que vamos a ser condenados o justificados por nuestras palabras. No por las palabras que tu esposo te diga, ni las palabras que te diga el pastor, ni la pastora, ni la mentora, no, por tus palabras vas a ser justificada o condenada. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos estamos diciendo? Entonces, ¿qué es fusionar? Es cuando tu dolor deja de ser una experiencia y se convierte en tu identidad. Entonces ya la persona no piensa, estoy pasando por esta situación. ¿Ya? Sino que yo soy estéril. Yo soy la que no puede tener hijos. Yo soy la que no tiene un esposo. En vez de decir, por el momento no ha llegado aquella persona con la que me voy a casar. No, yo no puedo tener esposo. Yo soy la que se quedó atrás, me dejó el tren. Es que en mi casa todas son solteras, entonces yo también estoy condenada a estar soltera. Y se atan con sus propias palabras. Entonces, ¿qué pasa? El alma se empieza a definir por su dolor. Lo que yo le decía y les contaba a ustedes hoy, mi hija feliz me manda ese testimonio: mami, estoy contenta, me ha ido bien hoy, mi líder me felicitó, mi monitora me felicitó. ¿Por qué? Porque la puse todo el fin de semana a trabajar en la historia que ella se está contando. Si te acuestas pensando que te está yendo mal, estás reprogramando tu mente para que al otro día te vaya mal. Pero si tú te acuestas pensando, me está yendo bien, estoy entendiendo, tengo claridad de las cosas, todo lo puedo en Cristo. Tú te acuestas, estás reprogramando tu mente para que trabaje al otro día de la manera en que tú la reprogramaste. Y sus ejercicios le mandé y la puse juiciosa a trabajar el fin de semana y hoy ha estado trabajando contenta, ¿ya? Porque es la historia que tú te cuentas. Ella no es que no es capaz, ella sí puede, ¿ya? Ella sí puede, simplemente se le dificulta aprender inmediatamente, pero no quiere decir que no pueda, ¿ya? Entonces, por esto esta frase importa mucho,
porque ella no simplemente está hablando de un estado de maternidad, sino que está hablando de una vergüenza que fue removida gracias a Dios, de una identidad que Dios le restauró a ella. En el momento en que ella puede dar hijos, le está restaurando su identidad y le está levantando de ese dolor en el cual ella vivió tantos años. Y eso también hace Dios contigo hoy. Él responde tus oraciones. Él también te puede quitar ese peso de esa temporada que te quitó tu identidad. Que tal vez tu esposo se fue y te abandonó. Y la gente te dice, la abandonó el esposo. Es una desamparada. Él te borra esa identidad y te la restaura porque su palabra dice, nunca más te llamarán desamparada. Nunca más. Su palabra dice, ya no me llamarás Señor, ahora me llamarás esposo mío. Y tienes el mejor de los esposos de tu lado. Y nadie más te va a volver a decir desamparada. ¿Ya? ¿Qué dice el versículo 24? Por eso lo llamó José. Entonces, José viene de una idea ligada a añadir, aumentar y que Dios agregue. Entonces, después de ella recibir a José, vemos que Raquel dice, quiera el Señor darme otro hijo. O sea, estoy terminando de recibir a mi hijo, pero al mismo tiempo ya estoy queriendo otro. Mire el ser humano cómo es de inconforme. O sea, estoy terminando de recibir mi bendición y ya estoy pensando en la que todavía no tengo. Gloria a Dios, Ángela, no son mis palabras, mi amor bella, es el Señor que me usa para hablar a tu corazón y le damos gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida, mi amor bella. Entonces, ¿qué nos revela esto? Aunque ella recibió una respuesta de Dios, todavía había una parte en su corazón que no había aprendido a descansar en lo que ella está recibiendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice Isaías 54? 4. No temas, ya no vivirás avergonzada, no tengas temor porque no habrá más deshonra para ti. Yo no sé esta palabra para quién es, pero si ese es tu caso, si te has sentido que estás viviendo en vergüenza, si te has sentido que estás viviendo en temor, si estás sintiendo que vives en deshonra, el Señor hoy te está diciendo que no temas porque ya no vas a vivir más avergonzada, ni tendrás más temor y no habrá más deshonra para ti. Entonces, ¿qué nos revela aquí Raquel con este tema de que está recibiendo a José y aún así estoy recibiendo, pero aún de pronto Dios me va a dar más? Puedes recibir lo que tanto tú has estado esperando. Escríbela, Eli, Isaías 54:4, escríbela donde todos los días la puedas leer. Y ponle así, Eli, no temas. No vivirás avergonzada, no tengas temor. No habrá más deshonra para ti. Puedes recibir lo que tanto esperaste y aún así seguir sintiendo que necesitas más para sentirse completa, como le pasó a Raquel. Isaías 54:4, mi amor. Eso pasa mucho, chicas. Eso pasa mucho hoy en día en mujeres que por fin reciben ese amor de su esposo, de su pareja, de sus hijos, de quien sea, pero aún así siguen sintiéndose inseguras. Sigue habiendo inseguridad en tu vida. Mujeres que lograron algo que se propusieron, pero no descansan. Mujeres que reciben una puerta, que se les abren una puerta, pero ya están angustiadas por la siguiente puerta que quieren tocar. Personas que oran por una respuesta y cuando llega, ya están pidiendo otra sin procesar primero y sin disfrutar la bendición de esa respuesta que llegó a tu vida. Ya, entonces está comprobado según la neurociencia que cuando una persona ha vivido mucho tiempo en carencia, esta es la situación del por qué pasa eso. Cuando una persona ha vivido mucho tiempo en carencia, el cerebro se acostumbra al modo de escasez.
Ya, te acostumbraste a ese modo de escasez. Entonces, aunque llegue la respuesta, esta mujer no sabe descansar, esta mujer no la sabe celebrar, esta mujer no sabe sentirse segura, esta mujer se mueve rápido al siguiente miedo o a la siguiente necesidad, porque el cerebro necesita mantenerte cuerda. Es como la queja o el mal genio. Eso es como una adicción. Cuando tú estás acostumbrada a quejarte todos los días, automáticamente tu cerebro va a buscar en el día alguna situación para que tú te quejes si es que no te has quejado. Porque él necesita mantenerte cuerda. Eso es como una adicción. Lo mismo con el mal genio. Si ha pasado todo el día que tú no te has enojado por nada, como sea, necesita tu cerebro mirar cualquier cosa para que te enojes. Porque esta mujer no se ha enojado, necesitamos mantenerlos cuerda. ¿Ya? Porque ha vivido mucho tiempo amargada, enojona, quejándose. Y él necesita mantenerte cuerda. Porque ya se acostumbra el cerebro a esa misma situación. Entonces, por eso es que muchas veces dice, pero es que ya se había demorado. No, el cerebro necesita buscarte una situación para que te enojes o para que te quejes, porque ese es tu estándar normal. Por eso Pablo nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y todo está andando bien en tu vida, pero estás acostumbrada siempre a vivir en carencia. Entonces ya estás preocupada y Dios te proveyó para la renta de este mes y ya estás preocupada. Recién empezó el mes, ya estás preocupada por el otro mes. Porque necesitas vivir siempre en ese estado de carencia. ¿Ya? Por la costumbre que hay en tu cerebro, chicas. Todo eso es falta de sanidad, mis preciosas. Dios es bueno, Dios es bueno. Entonces, eso tiene que ver con patrones de supervivencia emocional. El sistema interno aprendió a vivir en ese estado alerta. Bueno, ya pagué este mes de renta, gloria a Dios, porque vienes de una temporada de escasez, ¿verdad? Ya pagué este mes de renta, pero no hay, ni siquiera estás terminando de pagar ese mes. ¿Y qué vamos a hacer el próximo mes? ¿Y de dónde vamos a solucionar para el próximo mes? Porque ese es el estado en el que se acostumbró a vivir tu cerebro. Y si no me alcanza para el próximo mes, y si me vuelve a faltar. Entonces, por eso, chicas, la sanidad no es solamente aprender a recibir algo, sino también aprender a reposar en lo que Dios nos da. ¿Cuál es mío? Ese, mi amor. Ese es mío. El otro es mío. Ese es tuyo. ¿Ya? Entonces, como sexto punto vemos, Dios respondió, pero el alma todavía necesitaba ser trabajada. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 5:7? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos. Yo no sé qué dice tu Biblia, pero a mí la mía me dice en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. ¿Estás preocupada? ¿Tienes ansiedad en este momento? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Aquí no me está diciendo en las manos de su mamá, ni de su papá, ni de su esposo. Verónica, pon todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida, dice, Él cuida de ustedes. Dios conoce tus necesidades. Él no solamente quiere responder a tu necesidad, Él dice que Él quiere sanar tu ansiedad. Porque Él te está diciendo que esa ansiedad que tú sientes, aparte de tu preocupación, la traigas en manos de Él. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Entonces muchas mujeres creen que cuando Dios me dé esto, yo voy a estar bien. Y muchas veces Dios nos responde a esa necesidad que tanto le has estado pidiendo
pero luego empieza otro trabajo más profundo, que es sanar esa mentalidad de escasez que tú vienes viviendo durante muchos años. Sanar esa ansiedad que vienes cargando durante muchos años. Sanar esa falta de identidad que tú tienes. La otra vez yo escuchaba, a mí me gusta escuchar mucho a Margarita Pasos, que ella es una mujer que tiene un testimonio muy fuerte de cómo Dios la levantó de la escasez. Ella vivía con muchas deudas, con muchos problemas financieros, y ella ahorita ayuda a muchas personas a emprender en sus empresas y a sacarlas adelante. Y ella dice que las cosas que tuvo que hacer para llegar a donde está es sanar con esas heridas de su pasado, de su niñez, y sanar con esa mentalidad de escasez. Entonces ella ponía como un ejemplo que las personas que viven en barrios muy pobres han pasado años viviendo en esos barrios pobres, porque ese es el normal de ellos. El normal de ellos es vivir en la pobreza. Pero ella decía, Margarita Paso se llama, pero ella decía que cuando una persona que ha tenido dinero pierde todo y queda queda en la quiebra, y esta persona le toca irse a vivir a uno de estos barrios, ella dice, ¿cuánto tiempo dura una persona viviendo en ese barrio? Se levanta rápido, dice ella vuelve y se levanta rápido y sale de ese barrio y se va para otro donde sí es su normal. Ella decía, ¿por qué? Porque el normal de estas personas es no vivir en ese estado de pobreza. Entonces, cuando se van a vivir en un lugar así, el subconsciente automáticamente le empieza a trabajar para sacarla de ahí, porque este no es tu normal, tenemos que salir de acá, ¿ya? Y estas personas se levantan rápido. En cambio, ¿por qué hay gente que se queda viviendo años y años en ese mismo barrio de bajos recursos económicos? Porque la mente la tienen trabajada de que es su normal. Porque tienen la mentalidad de escasez. Es que todos nacimos pobres. Es que únicamente los ricos tienen derecho a vivir bien. Es que yo no nací para eso. Es que el dinero no se entra al baño y uno lo hace. Y una cantidad de mentalidades que nos criaron desde pequeños, que escuchamos hablar a nuestros papás. ¿Ya? Como escuchamos hablar a nuestros papás así, a nuestros profesores así, a nuestros vecinos así, entonces estamos repitiendo lo mismo y le estamos diciendo al subconsciente, yo no quiero bendición financiera, porque yo tengo que vivir en escasez. ¿Ya? Entonces hay que sanar esa mentalidad de escasez, sanar la ansiedad, sanar la identidad. Somos hijas de Dios. Y Dios, me dice la palabra, que es el dueño del oro y de la plata. Entonces nosotras tenemos que sanar como hijas, sanar la necesidad de estar siempre buscando algo más. Entonces, cuando nosotras recibimos una respuesta de Dios, no quiere decir siempre que el corazón ya aprendió a descansar en Dios. Puedes recibir hoy esa bendición que tanto has estado esperando, pero aún así sigues preocupada por algo más y por algo más y por algo más. ¿Ya? ¿Qué nos dice el Señor en el versículo 24? La palabra, quiere el Señor darme otro hijo. Raquel, teniendo a José, está pidiendo otro. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia de Raquel, chicas? Que Dios sí escucha. ¿Ya? Que Dios sí escucha. ¿Sabes, Verónica, que de las cosas que yo he aprendido con ella y todo lo que ella y otros mentores que he aprendido que hablan de estos temas, ellos aplican principios de acá? Y no todos estos mentores son cristianos, pero todo lo que ellos enseñan, para mí, que me gusta leer la Biblia, sé que son principios bíblicos. Y por eso yo digo, y por eso la palabra dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque en el mundo nos han hecho creer que no tenemos derecho a tener dinero. ¿Ya? Una cosa es tener dinero y otra cosa es tener amor al dinero. Son cosas muy diferentes. ¿Ya? Si estás amando el dinero, estás amando a otro Dios y ahí sí estás mal. Pero otra cosa, Abraham fue un hombre muy
tenía muchas riquezas, mucho dinero. Jacob tuvo muchísimo dinero. Isaac, la misma manera. Dios no nos quiere pobres, Dios no nos quiere pasando. Pero de las cosas que ellos dicen y yo las estoy aplicando es, hay deuda buena y hay deuda mala. Yo ahorita, yo no pido prestado dinero. Ya, desde que estoy aprendiendo esto, yo llevo más de un año que yo a nadie le pido dinero prestado. Porque la palabra del Señor dice que el que presta dinero vive esclavo de la deuda. Entonces, si siempre estoy pidiéndole dinero, préstame para pagar la renta, préstame para esto, siempre voy a vivir, es un principio bíblico y lo dicen estos mentores sin decir exactamente el pasaje que te acabé de nombrar. Pero ellos sí dicen, si tú estás prestando constantemente, vas a vivir trabajando toda tu vida para pagar deudas. Pero la Biblia me lo dice, que el que presta vive esclavo de la deuda. ¿Ya? Entonces, desde ahí yo no pido dinero prestado. Yo siempre, hay deuda buena y hay deuda mala. Eso hay que saber diferenciar. Entonces, hay deudas que sí necesitamos sí o sí hacer, y más que todos los que estamos acá en este país de Estados Unidos, hay deudas que necesitamos para poder tener un historial crediticio. Ya, pero deuda buena y deuda mala. Ya, tú vas a prestar dinero para comprarte un carro porque lo vas a poner a trabajar en Uber, eso es una deuda buena. Pero si tú vas a prestar dinero para pagar renta, esa es una deuda mala, ¿ya? Porque el dinero no se te está multiplicando, ¿ya? Entonces, ahí más o menos, yo no sé mucho de este tema, pero estoy escuchando porque estoy aprendiendo bastante de esto, pero no es que sepa mucho, solamente te comparto algo de lo que he venido aprendiendo. Entonces, yo no pido dinero prestado, ¿ya? Yo no pido dinero prestado, he aprendido a confiar en Dios y Dios ha proveído. Me muevo, hago una cosa, saco un producto, vendo un producto, cualquier cosa y el Señor provee para esa necesidad. Pero he tratado de no volver a pedir dinero prestado. Y otra de las cosas para salir del estancamiento financiero es ir pagando las deudas que tenemos. Ya, empezar desde la más pequeña. Ya, la palabra de Dios nos dice, esto no lo dicen ellos, pero ellos sí enseñan ir pagando deudas. Pero la palabra del Señor nos dice, no le deban a nadie nada, más que el amarse los unos a los otros. O sea que uno de los principios para que podamos salir de tanta escasez es ir pagando deudas, chicas, desde la más pequeña hasta la más grande. Ese es un principio bíblico importante para prosperar. Otro de los principios, lo he visto en mi caso, que a veces creemos que necesitamos tener para ayudar. Y no, se trata de ayudar. Cuando nosotros estamos ayudando es como que estamos vibrando en abundancia. Pero si vibramos en escasez, entonces estamos atrayendo escasez. Pero si yo le estoy dando a alguien y no tengo, lo he visto en mi caso, que solamente teniendo $50 en mi cuenta y teniendo que hacer compras para la casa, he visto la necesidad de alguien y he aprendido a darle la mitad de lo que tengo y he visto cómo Dios por otras personas llega y me trae esa remesa que necesitaba, ya, sin necesidad de endeudarme, pero dando de lo que tengo. Porque a veces decimos, nos piden prestado para una necesidad, no, pues vaya, pida prestado y de una vez me da a mí. Vaya, pida para usted y para mí. ¿Ya? Y siempre estamos esperando a tener para poder bendecir. No, la palabra nos habla de bendecir y el mismo Jesús lo enseñó con la parábola de la ofrenda de la viuda. Cuando él dijo, esta mujer está dando todo lo que tenía. Ellos dieron lo que les estaba sobrando. ¿Ya? Entonces, exacto, ser generoso, más bienaventurado es dar que recibir, dice la palabra de Dios. Entonces, yo estoy tratando de aplicar estos principios. Otra de las cosas que he aprendido es pagarnos a nosotros mismos primero, ¿ya? Nos llega el sueldo, yo no sé por qué me desvié del tema, nos llega el sueldo y lo primero que hacemos es pagarle a todo el mundo, pagar la renta, pagar los servicios, pagar la comida y seguimos siendo esclavos de nosotros mismos y de otras personas que nos dan trabajo. Pero pagarnos a nosotros mismos es sacar el 10% para pagarte a ti o el 5%. Si recibiste $200, saca $20 para pagarte a ti. Y eso lo vas guardando y lo vas guardando y lo vas guardando porque ese dinero lo vas a acumular hasta poder luego invertir en algo que se te vaya multiplicando ese dinero. ¿Ya?
Y entonces tal vez no, pero es que no me va a alcanzar. La estrategia es que precisamente como no te va a alcanzar, te vas a apurar a buscar otra manera de otros ingresos, porque no te está alcanzando para la renta, te hacen falta $100, entonces empiezas a moverte, ¿qué voy a hacer? Y traes más trabajo, más dinero y estás ahorrando para invertir a futuro, ¿ya? Eso es lo que estoy aprendiendo, eso es lo que estoy aplicando, me estoy pagando a mí misma primero y hago de cuenta que ese dinero no existe por nada del mundo porque quiero invertirlo más adelante, ¿ya? Entonces, es de lo que he aprendido, pues te comparto. Pero no soy experta en este tema, recién estoy aprendiendo de finanzas, lo practiqué en la empresa con mi esposo, cuando estaba con mi esposo, y sí vimos diferencia. Al principio traer orden es como el principio de la creación. ¿Cómo están nuestras cuentas desordenadas y las cuentas desordenadas y la cuenta de banco vacía? Y eso es lo que he aprendido. O sea, hay personas que te preguntan cuántos son tus gastos mensuales y no tienes ni idea. Si no tienes un sueldo fijo y tienes un promedio por comisión, no tienes ni idea cuánto te ganas mensualmente tampoco. Lo primero que tenemos que hacer, y lo estoy haciendo, es poner orden. Saber cuánto me entra a diario y en qué me gasto ese dinero. Tener una contabilidad. Yo cada semana me siento con mi computadora, con la cuenta del banco, cuánto fueron mis gastos, en qué me entró y qué me salió, en qué se fue este dinero, y tener idea de cuánto estás ganando y cuántos son tus gastos mensuales. Hay que ponerle un orden. Dios es un Dios de orden y la palabra del Señor nos dice que el que mejor administra, más se le da, y al que no tiene, hasta lo poco que no tiene, se le quita. Entonces, si tú tienes 3 hijos, ¿verdad? Y tú ves que una de ellas administra muy bien las finanzas y los otros se derrochan y entre más ganan, más gastan, ¿ya? Porque eso es lo que ellos dicen. Esto lo escucho de mentores que tienen dinero, pero yo me estoy pegando de ellos porque yo ya sé que Dios no me quiere así. Entonces yo me estoy pegando a aprender de ellos. Entonces ellos dicen, el pobre entre más gana, más gasta. El rico no. El rico entre más gana, menos gasta. Por eso es que el pobre nunca tiene. Porque si te ganas 500, te gastas 500. Si te ganas 700, te gastas 700. Y si te suben el sueldo, entonces tus gastos suben. Por eso el pobre nunca tiene. Porque nunca se paga a sí mismo, porque nunca piensa en grande, porque piensa en el momento, ¿ya? Entonces es aprender. Dios es un Dios de orden. Si yo tengo 3 hijos y una me administra bien el dinero y los otros se despilfarran el dinero, y yo necesito dejar una herencia, ¿a quién le voy a dejar mis finanzas? Al que mejor administra. Así es Dios con nosotros. Y la palabra del Señor lo dice, ¿ya? Que se iba a ir el dueño de la finca y a uno le dejó un talento, al otro le dejó 2, al otro le dejó 3. Cuando regresa, ¿qué hiciste con un talento? ¿Qué hiciste con 2? Y el que guardó el talento por miedo a que algo le pase a este talento, pues entonces yo lo guardé y aquí te entrego tu talento. El de 2 talentos, no, pues yo sé que a ti te gusta multiplicar tus cosas, los puse a trabajar y aquí tienes 4 talentos. Al que le dejó 3, aquí tienes 6 talentos. Y a este que no tenía, que se le dejó 1 y encontró 1, se le quitó y se le dio al que más tenía. Así es Dios con nosotros, con nuestras finanzas. Entonces, si no sabemos en qué nos gastamos el dinero, si nos ganamos 200, si nos gastamos 300, porque siempre, pues el Señor no va a poder bendecir donde hay desorden. Entonces, de las cosas que estoy aprendiendo es a poner ese orden. Me pago primero a mí misma, guardo ese dinero sagrado, tengo una administración semanal, lo que me entró y lo que se fue, lo que me entró y lo que se fue. Ya, ¿cuáles son mis gastos mensuales que tengo que hacer para poder ganar ese dinero? Ya, ¿cuáles son mis metas que tengo que hacer para cumplir esas metas? Entonces, eso, chicas, pues les hablo desde lo que estoy aprendiendo. Y con mi esposo me dio resultado. Al principio, cuando estás poniendo orden, se viene un caos porque como estás ahorrando, entonces es menos dinero. Pero eso también lo llevó a él. Como yo empecé a administrar internamente, pagué un curso a Margarita Pasos porque ella da mucho contenido gratuito, pero cuando Dios me dio la oportunidad de invertir con ella, invertí
para tener conocimiento, porque por falta de conocimiento es que el pueblo perece. Pagué un curso con ella y empecé a manejar las finanzas conforme lo que fui aprendiendo con ella, y vi cómo empezaron con el tiempo a subir las ventas en la empresa, a mejorar el historial crediticio. Todo esto, ¿por qué? Porque hay un orden, ¿ya? Porque hay un orden. Entonces eso sí funciona, solamente tenemos que ser ordenadas porque Dios es un Dios de orden, ¿ya? Exacto, el diezmo es importantísimo para el Señor, ¿ya? El diezmo, sale el 10% del diezmo y el otro porcentaje yo lo guardo para mí, para mi pago, para mi ahorro, ¿ya? Porque yo soy la que estoy trabajando y antes de pagarle el arriendo o la comida, primero me pago yo misma, ¿ya? Ella se llama Margarita Pasos, ella se llama Margarita Pasos. Entonces, bueno, chicas, una respuesta externa no sana automáticamente un corazón que vivió muchos años herido, ¿ya? Entonces, esta historia de Raquel nos enseña una vez más que Dios sí se acuerda de nosotras, que Dios sí nos ve, ¿verdad? Laura, mi preciosa, hoy el tema era sobre Raquel. Dios vio a Raquel, Dios te ve a ti, Laura, y está en Génesis capítulo 30 del 22 al 24. Dios te ve, así lo voy a montar en YouTube, como Dios te ve. Mi Adri preciosa, yo doy el diezmo. El diezmo primero tienes que darlo de corazón, porque si no lo das de corazón y lo haces por obligación, no pasa nada. Pero yo soy 100% testigo de cómo cuando yo he priorizado la obra de Dios, porque el diezmo es para la obra de Dios, porque la iglesia no la pueden pagar los pastores solos, la iglesia la pagamos todos con nuestros diezmos, ¿verdad? Si lo haces de corazón, yo he visto a mí, yo nunca me he acostado con hambre, mi hijo nunca se ha acostado con hambre, y he visto a Dios traer siempre la provisión en el momento que necesitamos, ya, de manera sobrenatural, ya. Ya, el diezmo en la iglesia se da, donde tú recibes, donde tú estás creciendo espiritualmente, ahí tú llevas el diezmo, ya. Entonces yo de mi parte saco el porcentaje, el diezmo para la iglesia y el otro porcentaje para mis ahorros, y el resto es para vivir, ya, para sostener los gastos. Pero realmente hay que sacar también, según lo que recomiendan estos mentores, un porcentaje como para que tú puedas ahorrar para pagar tus conocimientos, ¿ya? Porque si tú no educas tu mente, no va a pasar nada. Es la renovación de nuestra mente la que nos va a llevar de verdad a tener un estilo de vida diferente. Entonces tenemos que guardar también para educar nuestra mente, ¿ya? O sea, por lo menos en mi caso, que yo lo hacía pues con la empresa de mi esposo. Nosotros, obviamente, había una asistente a la cual se le pagaba, tenemos ventas de productos, entonces si a ti te entra, un ejemplo, una venta de $100, de esos $100 había que sacar el pago del asistente, la comisión de ella. De esos $100 hay que sacar cuánto me cuesta a mí el producto que me están pidiendo. Entonces, un ejemplo, me quedaron $50. De esos $50 saco el diezmo, ¿ya? O sea que $5 de diezmo, con 45 pagas renta, pagas servicios, lo que sea que tengas que pagar, ¿ya? Pero la ganancia de esos $100, porque la gente que dice, no, primero pago arriendo y después Dios. Si estás poniendo a Dios por debajo, la palabra del Señor dice, primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás el Señor lo trae por añadidura, ¿ya? Entonces, quien te da a ti el dinero y tu sustento es Dios. Entonces ahí es primero Dios y luego las deudas, en mi caso. Y si lo haces de corazón, si lo haces obligada, mi amor, no va a pasar nada. El Señor mira el corazón, debemos dar y dar con alegría, ya, no porque nos toque, sino con alegría. Es el Espíritu Santo el que nos da convicción de eso, ya. Bueno, chicas, les amo mucho, yo ya me tengo que desconectar. Claro, porque eso es la asistente es un gasto más del negocio, como el producto, ¿ya? Si yo estoy vendiendo este vaso,
este vaso me costó $10 y lo estoy vendiendo en 20. Y si lo vendí en 20, no es que me estoy ganando $20, me estoy ganando solo $10. Y sobre esos $10 de ganancia es que se le saca el diezmo al Señor. ¿Ya? De esos $10 de ganancia le das el diezmo al Señor. Porque los otros $10 es lo que te costó el vaso y tienes que volver a invertir. Yo tengo un primo que es muy cristiano con su esposa de hace muchos años y él no tenía conocimiento de esto hasta que le explicaron bien. Y él tiene una empresa de teatro ya en Colombia, entonces ellos tienen son actores que venden comedia en teatros y ellos todo lo que ganaban, ellos sacaban del diezmo primero, si le pagaban 500,000 pesos, un ejemplo, diezmaban 50,000 pesos. Pero resulta que esos 500,000 pesos había que pagar el alquiler del teatro, ejemplo, y el pago de los actores. Y ellos nunca podían avanzar es porque estaban gastando de un dinero que no era de ellos, que ellos no se estaban ganando para diezmar. Entonces cuando ellos les explicaron bien que pagas los gastos de los empleados del teatro y lo que queda es tu ganancia, sobre tu ganancia, ese es el diezmo, sobre tu ganancia. Ya, cuando ellos entendieron esto, ya empezaron a ver un poquito de diferencia. Pero si tú quieres hacerlo tal cual como lo recibes, pues Dios mejor para Dios, porque estás aportando más. Es como Dios lo ponga en tu corazón, ya. Es como Dios lo ponga en tu corazón, no importa cómo lo hagas. Lo importante es que de lo que el Señor te da, tú aportes para el reino de los cielos, ¿ya? Para que la iglesia crezca, para que la gente pueda ir a congregarse, porque esas iglesias muchas veces ya van y llevan comida a la gente necesitada. Entonces tú estás aportando para la obra del Señor y el Señor te va a seguir bendiciendo. A mí no me ha faltado nada, gracias a Dios. Y yo soy 100%, puedo hacer, así me gane $50, yo no negocio eso, para mí son $5 del Señor. Y es más, en mi caso yo tengo otro negocio con el Señor y yo le doy más. Pero es en mi caso, que yo lo quise hacer con Dios y yo le doy más. Pero yo digo, es que es Él el que me provee. Él es el dueño del dinero, no soy yo. Entonces yo hago de cuenta que me gané muchísimo menos y con eso vivo. Pero estoy trabajando en la obra y apoyando a la obra del Señor. Bueno, chicas, les amo mucho. ¿En qué áreas has sentido que Dios se olvidó de ti? Hazle esa pregunta al Espíritu Santo. Llévasela a Él en su trabajo. Guarda diario, mi preciosa. Guárdale diario al Señor. Si ganas 50,000 pesos diarios, pues no sé si de esos 50,000 hay alguna inversión, no sabría, yo ya expliqué un poquito ese tema, pero si esos son libres, son $5, son 5,000 pesos, son 5,000 pesos para la obra del Señor. ¿Qué vergüenza o desgracia has venido cargando en silencio? ¿Ya? ¿Qué área de tu vida solo Dios puede abrir? Mi amor bella, en una tienda no sabría decirte, es lo que tú invertiste, ahí sí ya no sé, si tú invertiste $100 en productos y en esos productos te ganaste 300,000, lo que yo te digo, con mi esposo, él tiene una empresa de productos y como yo manejaba la parte contable, entonces yo sabía cuánto me entraba a diario de ventas, ya, entonces yo sabía, me pidieron tantos productos, ¿cuánto me cuestan todos esos productos que me está pidiendo la cliente? Me cuestan $100 y me entraron 200. Entonces la ganancia nuestra es de $100 porque me toca pagar $100 por los productos. ¿Sí me entiende? Así mismo me imagino que es la tienda, ¿no? Te pidieron leche, pan, huevos. ¿Cuánto te cuesta a ti esa leche, ese pan y esos huevos? Y lo que te queda de ganancia es tu ganancia. Pero pues yo no sé mucho de estos temas, solamente te estoy hablando de lo que yo estoy aprendiendo y de lo que yo estoy aplicando para poner orden en las finanzas, porque Dios es un Dios de orden. Bueno,
¿Te cuesta descansar en lo que ya recibiste? Entonces aquí estamos viendo que Raquel pasó de la comparación a responder, dio sus oraciones y darle por fin ese hijo que ella tanto estaba anhelando. ¿Ya? De la esterilidad a ser una mujer de fruto. Ya, mi Cinti preciosa, yo los estoy montando en YouTube, solo que me demoro un poquito porque a veces TikTok se demora bastante en descargarme los videos. De la vergüenza pasa al alivio, ¿ya? Pero aún en ese momento el texto nos deja ver que el alma de ella todavía necesitaba proceso, porque ella estaba recibiendo y aún así estaba anhelando tener otro hijo más. Dios sí responde, Dios sí nos escucha, Dios sí nos ve, Dios no se olvida de nosotros. Eso llévatelo contigo hoy. Dios quiere sanar esa parte de ti que aprendió a vivir desde la carencia. No solamente para que recibas esa bendición, sino para que también aprendas a descansar en ellas. Bueno, chicas, les amo mucho. Dios me las bendiga. Nos vemos el miércoles a las 3 de la tarde nuevamente. Suscríbete, salmista, qué hermoso. Suscríbete, las mujeres que quieran y que se identifican con estos temas y quieran sanar. Yo tengo una comunidad gratuita, únete a esa comunidad. Yo ahí todos los días comparto devocionales basados en la sanidad. Son devocionales que a muchas mujeres les ha ayudado bastante. Yo sé que a ti también te puede ayudar. Y también tengo ebooks que he creado gratuitos de sanidad, están en el link de mi perfil. Ahí hay un ebook que se llama Señales de un alma herida y hay otro que se llama Sanidad Emocional. Descárgalos, están totalmente gratuitos, son ebooks que yo he hecho desde mi propio proceso, de lo que Dios trabajó conmigo en medio de mi proceso y los hice para ustedes. Están totalmente gratis, solamente metas en el link de mi perfil de TikTok, ahí dice descarga regalos que tengo para ti gratuitos, ahí entras y descargas los ebooks, ahí te aparecen los ebooks y te aparece la comunidad para que te unas al WhatsApp. Dios me las bendiga y nos vemos el miércoles. Bendiciones a todas. Bye, chicas.